Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en la Federación de Rusia, en áreas protegidas, en momentos críticos como el que está viviendo este Ecuador justamente en este momento. Hoy les hablaré acerca de lo que es vivir en un país que da miedo, como lo dice el documental que ustedes lo pueden ver en YouTube. Ecuador, el país que da miedo, búsquenlo. Ahí ustedes van a entender cómo se originaron las bandas de narcotráfico, cómo están organizadas, cuáles son sus territorios, cuáles son sus líderes, cómo han transcurrido, cómo funcionan, cómo operan. Tienen que ver ese documental, Ecuador, el país que da miedo. Y por supuesto, hoy le he prometido a mi mujer que no volvería a hablar de Daniel Noboa, porque Daniel Noboa, que encabeza lo que podemos llamar el cartel de Guayaquil, que es un cartel vinculado al cartel de los albaneses y que es el cartel que colocó en la presidencia a Guillermo Lasso, y el cartel que nos ha convertido a Ecuador nuevamente en una banana república, que es esa forma de gobierno que existió en Centroamérica, Colombia y Ecuador, en que la United Fruit ponía y quitaba gobiernos, dictaduras, y la maldad llegó a tener dimensiones estremecedoras en todo el planeta Tierra. Yo, que soy un médico que ha trabajado, como ya les he dicho, en áreas protegidas, en la frontera norte, en Esmeraldas, que es la provincia más pobre del Ecuador, en Pichincha, que es la capital, y en Quito, y que puede entender la polaridad que existe en este país, creé una fundación que se llama EcoTrackers, que es una fundación destinada a promocionar el turismo inteligente, que es el turismo que la gente hace para viajar a otro país con el fin de aprender. En el caso que yo ofrecía era enseñar español a los extranjeros, investigar, conocer, vivir en comunidades campesinas y al mismo tiempo enseñar, porque los voluntarios no solamente que iban a proteger la biodiversidad y la diversidad cultural, investigando, fotografiando, describiendo los lugares y las áreas protegidas de este país, sino que además esos voluntarios que trabajaban conmigo iban también a enseñar inglés, iban a enseñar a cuidar la salud, a hacer salud pública y a prevenir desastres. Esto es lo que hacía mi fundación EcoTrackers hasta el año 2008, en que justamente uno de los voluntarios que llegó de Escocia se apropió de todo el know-how, del conocimiento, de las relaciones, de el espacio físico, el centro, es decir, la sede de la organización, de los voluntarios y de los profesores, de los guías locales, de las comunidades con las que trabajábamos, y las convirtió en un negocio personal que incluía recibir donaciones internacionales. Nosotros nunca recibimos ni un centavo de organismos internacionales, ni de gobiernos, ni de empresas, ni de nada. Dinero no. La única donación que nosotros recibíamos era la que cada voluntario y estudiante, cada voluntario pagaba, que eran $120 por darles la acomodación, la logística y el acompañamiento médico y psicológico en las comunidades, e inclusive el acompañamiento legal, para no mandándoles a comunidades donde su vida no estuviera en riesgo, donde no se jugara en la vida.
donde pudieran poder conectarse con las personas fácilmente. Entonces creamos esta fundación. Esta fundación trabajó en 14 áreas protegidas y con 10 comunidades indígenas, nacionalidades indígenas, no comunidades, nacionalidades indígenas del Ecuador. Es así como al momento tenemos el problema de que en el año 2008 se produjo una crisis global llamada la crisis inmobiliaria. La mayor parte de estos voluntarios, que eran backpackers o estudiantes de universidades, e inclusive personas de la tercera edad, con las cuales inclusive llegamos a crear la fundación, regresaron a sus países y se encontraron que ya no podían trabajar en empleos ocasionales, que eran la principal fuente de sus ingresos económicos, porque estos empleos ocasionales habían sido ocupados por migrantes. La crisis inmobiliaria, además de que produjo una catástrofe económica en esos países de Europa y Norteamérica, también produjo una ola migratoria que invadió estos países, Europa y Estados Unidos, y que quitó el empleo a los estudiantes y jóvenes de esos países. Y ellos ya no podían venir a Ecuador. Ante esto, yo volví a trabajar con el Seguro Social Campesino y con el Ministerio de Salud en la frontera norte y en Esmeraldas, y me tocó acompañar al Seguro Social Campesino en la zona del terremoto en la provincia de Esmeraldas, donde se produjo un terremoto que destruyó prácticamente la provincia y que tuvo réplicas durante un año, 3.500 réplicas. Durante todo este periodo yo acompañé a la población, que ya ni siquiera dormía en la casa, sino que hacían casas de plástico afuera de sus viviendas por el temor que había crecido. Lo importante de todo esto es que, a pesar de todo lo bueno que fue el gobierno de Rafael Correa, hoy Ecuador es un país que se ha sumergido en el miedo que fue la clave mediante la cual nacieron las repúblicas bananeras en Centroamérica durante los años mediados del siglo XX y a comienzos del siglo XX, hasta la Operación Cóndor, que aterrorizó a Sudamérica. El miedo ha vuelto. Hoy le he prometido a mi mujer que no volvería a hablar de Noboa, porque es más peligroso en este país hablar de Noboa que hablar de Fito. ¿Ustedes pueden darse cuenta qué situación estamos viviendo? Mi mujer me advierte que si yo sigo hablando de Noboa, me van a disparar. Me van a matar aquí a la vuelta de la esquina, porque Noboa ha traído al Ecuador el miedo, y el miedo se ha convertido en la denominada guerra al narcotráfico o conflicto interno armado, y él ha creado lo que se llama el bloque de seguridad. Y el bloque de seguridad no sabemos si va a disparar a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los secuestradores, o va a disparar a las personas que hablen mal del actual presidente. El asunto final es que los ecuatorianos, lo único que estamos pensando es cómo sacar a nuestros hijos a estudiar y trabajar fuera del país, a pesar de que Estados Unidos nos los está deportando, porque nos preguntamos cómo fue posible que diéramos la vida por un país y que finalmente nos viéramos forzados a sacar a nuestros hijos de él. Muchas gracias.